tardes. Soy Alexia Marbeli Espinosa Ortiz, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación, tendremos una presentación acerca de la asignatura de Metrología y Normalización, impartida por la docente Ana María Velázquez. Esta será una presentación en equipo, el cual, se conforma por mí, Alexia, también por Carla y por Axel. Esta presentación corresponde a la unidad 2 de metrología, que se explicará mayormente acerca de los instrumentos de medición, en este caso de presión y temperatura, por lo que explicaremos a fondo qué es un manómetro y muchas características importantes del mismo, y también sobre un termómetro, aclarando que lo mencionado anteriormente también tendrá un enfoque tanto como habitual, como frecuentemente podemos encontrar estos instrumentos, y enfocado mayormente al ámbito. Termómetro y manómetro. Se denomina termómetro a un instrumento cuya utilidad es medir la temperatura. Lo hace a través de diferentes mecanismos y escalas. El más común de estos mecanismos es la dilatación y propiedad de ciertos materiales de expandirse de la cara a presencia del calor junto con otros metales y otras sustancias como los alcoholes. El manómetro es un instrumento de medición para medir los fluidos contenidos en recipientes cerrados. Estos se distinguen por dos tipos de manómetros, según se empleen para medir la medición de líquidos o de gases. El termómetro. Realmente no tenemos una idea clara o concisa si este se usó en las civilizaciones pasadas, pero lo que sí sabemos y descubrimos con investigación es que se dio a conocer en el Renacimiento por Galileo Galilei, ya que él creó un dispositivo que ayudaba para el enfriamiento de la dilatación de agua. Pero debido a su impresión de que este sistema se había afectado por la misma presión del aire, pues terminó olvidándose o abandonándose. El método más eficaz después de saber lo del termómetro de Galileo Galilei fue 20 años después por un médico italiano que se llamaba Santorio. Él lo que hizo fue que tomó un tubo de vidrio y le puso un líquido y después lo selló y observó cómo el líquido se movía hacia arriba mientras se expandía. Con este tubo tuvo una facilitada visualización de los cambios. Pero aunque todavía no se contaba con unidades de temperaturas precisas, como ya mencioné antes, fue el más efectivo para ese tiempo. Los antecedentes del manómetro son que estos realmente sucedieron hace unos 150 años con la revolución industrial, ya que se utilizaba para medir la presión de ciertos sistemas de vapor, así como en las locomotoras, pues para conocer su presión y librarla en caso de que fuera necesario. La introducción se debió a que como ya estaban empezando con la revolución industrial, pues obviamente ya se ocupaban de muchas más maquinarias, y por eso el manómetro fue como más bien fue evolucionando un poco más y se fue innovando más, ya que optimizó los sistemas de fluidos y pues prácticamente se popularizó porque así se protegía tanto a los trabajadores como a las fábricas y maquinarias. Cuando usted quiera subir sus ventas, ensaye los termómetros, la línea más fina de termómetros bimetálicos de Wenca. Los termómetros son uno de los medios más lógicos para aumentar las ventas. Después de todo, la temperatura es una de las mediciones más comunes en la industria. De modo que los termómetros son algo que todos necesitan. Y los termómetros bimetálicos tienen muchas ventajas. No se rompen tan fácilmente como los termómetros de tubo de vidrio. Y cuando las medidas con vidrio pueden ser difíciles de leer, los bimetálicos utilizan una aguja y carátula para máxima facilidad de lectura. Por supuesto, los termómetros digitales también dan precisión, pero requieren una fuente de energía. Los termómetros bimetálicos se adecúan bien en el proceso con un montaje posterior central, un montaje inferior o un montaje en ángulo, y funcionan muy bien. El sistema bimetálico es una hélice, una espiral compuesta de un metal de expansión alta y uno de expansión baja, soldados en una banda delgada.
Esa banda luego se recubre de silicona para reducir los efectos de la vibración. Un extremo de la hélice se suelda a una tapa de acero inoxidable, la otra a un eje que sostiene la aguja. Cuando cambia la temperatura, la espiral se desenrolla o se enrolla, moviendo el eje que mueve la aguja para indicar la temperatura correcta en la carátula. Esa carátula de antiparalaje caracteriza números en relieve para una lectura más fácil. Y en aplicaciones con vibración constante, probablemente usted necesite especificar relleno de silicona para amortiguar las oscilaciones. Las carátulas vienen con una escala Fahrenheit, una escala Celsius o ambas. Y la mayoría de los termómetros bimetálicos Waika viene con un tornillo estándar de ajuste externo. Una vez moteados e instalados adecuadamente, los termómetros bimetálicos Waika miden temperaturas con una precisión de más o menos 1% y tienden a mantener esa precisión indefinidamente. Naturalmente, usted debe especificar un rango de temperatura que se ajuste al proceso. Y sus opciones dentro de la línea Waika van desde menos de 40 hasta más de 1000 grados Fahrenheit y escalas Celsius comparables. Para asegurar precisión se debe insertar por lo menos 2 pulgadas del vástago en el proceso. Los vástagos estándar van desde 2,5 a 24 pulgadas, con un diámetro de 1/4 de pulgada, pero usted puede pedir vástagos hasta de 72 pulgadas con diámetro de 3/8 de pulgada. El sistema térmico bimetálico está encerrado en una caja de acero inoxidable, herméticamente sellada con un anillo de acero inoxidable y una ventana de vidrio de seguridad o acrílico. En la instrumentación industrial se utilizan dos tipos de manómetros diferentes: los manómetros de tubo Bourdon y los manómetros de membrana. Estos dos tipos de manómetros tienen principios de funcionamiento distintos y por lo tanto son apropiados para diferentes aplicaciones. En los manómetros de tubo Bourdon, la presión se mide a través de un muelle tubular que transmite la presión a la aguja a través de un mecanismo. Los manómetros de tubo Bourdon se pueden utilizar en un amplio abanico de situaciones y cubren la mayor parte de aplicaciones. Los manómetros de membrana son los adecuados cuando los manómetros de tubo Bourdon llegan al límite de sus características técnicas. En los manómetros de membrana, la presión se transmite a un tirante a través de una membrana ondulada. Este tirante transmite la presión al mecanismo de la aguja. Los manómetros de membrana son los idóneos, por ejemplo, para la medición de bajas presiones. La gran superficie de la membrana permite usarlos en aplicaciones a partir de 16 milibars. Por el contrario, en los manómetros de tubo Bourdon, los rangos de medición comienzan a partir de 600 milibars. Los manómetros de membrana ofrecen una buena protección en caso de sobrepresiones, debido a que la membrana puede apoyarse contra la brida superior. Los manómetros de membrana de Vica están equipados de serie con una protección contra sobrecargas 5 veces el fondo de escala. Si es necesario, los manómetros se pueden dotar de una protección contra sobrecargas incluso mayor. Los manómetros de membrana también tienen ventajas al utilizarlos con medios críticos. La membrana se puede recubrir con los materiales más diversos como PTFE, oro, Hastelloy y muchos más. De esta manera se protege el dispositivo contra medios agresivos. Opcionalmente, la brida inferior también se puede revestir de un material especial. Las membranas con brida de conexión abierta también son apropiadas para medios viscosos. Gracias a su gran sección transversal, el canal de presión no se puede obstruir. Por lo tanto, la correcta decisión entre utilizar manómetros de tubo Bourdon o manómetros de membrana depende en todo momento de la aplicación en concreto. En Vica estaremos encantados de asesorarle a la hora de elegir el manómetro adecuado para su campo de aplicación. Instrumentos analógicos y digitales. Los termómetros analógicos, los clásicos, los de toda la vida. Este tipo de termómetros constan de un tubo de vidrio cerrado con un pequeño depósito interior que contiene un componente que se dilata o se contrae al aumentar o disminuir la temperatura. En sus orígenes, este componente era el mercurio. Sin embargo, y sin entrar mucho en detalle, este se cataloga como tóxico en caso de rotura
y por consiguiente queda prohibida la mercurio. Bueno, a continuación hablaré sobre los instrumentos analógicos y digitales. Primeramente hablaré sobre el termómetro. Bueno, conocemos mucho el termómetro analógico, es uno muy común y bueno, este consta de un dispositivo o tubo de vidrio cerrado que tiene un pequeño depósito en el interior que contiene un componente que puede dilatarse o contraerse, esto dependiendo de si la temperatura aumenta o disminuye. Estos instrumentos inicialmente eran realizados con mercurio, pero al descubrirse que eran tóxicos este material, se dejaron de realizar de esta manera. Bueno, una ventaja del instrumento del termómetro analógico es la precisión y pues también el precio. Una desventaja es que, bueno, puede que se fracture o sufra algún daño al caerse el mismo, o pues también igual puede no ser tan exacta la precisión del mismo. Por otra parte, los termómetros los termómetros digitales, bueno, son muchísimo más precisos y se caracterizan por ser rápidos y funcionales, mayormente que los analógicos, bueno, en comparación con estos. Y pues sí, resultan mucho más factibles ya que pues tienen mayor precisión en el momento de utilizarlos. Bueno, ahora con los dispositivos, bueno, sobre el manómetro, el analógico resulta más económico y más fácil su aplicación, ya que esta no requiere de un especialista que instale el mismo. Por otra parte, los digitales sí requieren de un especialista que lo instale y que realmente verifique que todo esté de acuerdo a lo planeado. Y resulta más preciso el digital que el analógico, pero igual también la ventaja del analógico es que tiene un costo menor que el digital. Unidad de medida. En los termómetros, lo registrado por los termómetros se marca en base a una escala de temperatura determinada. Por ejemplo, los grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Reaumur. Los grados Celsius fueron nombrados en honor al físico sueco Andrés Celsius, también conocido como los grados centígrados. Los grados Fahrenheit propuesta por el físico alemán Daniel Fahrenheit en 1724, empleado en el mundo de la anglosajón preferentemente. Los grados Kelvin, la escala de temperatura absoluta, se emplea en el Sistema Internacional de Unidades. Es coincidente con la escala Celsius, pero el cero ha sido fijado el llamado el cero absoluto, es decir, la temperatura más baja que existe es menos 273,15 grados centígrados. Los grados Reaumur en desuso de la actualidad debido a René Antoine Fechut. La unidad de medida internacional para la interpretación de la presión manométrica es Pascal, con su abreviatura PA, y en cuanto al símbolo químico que se usa con mayor frecuencia, son los milímetros de mercurio. Bueno, ahora hablaré sobre los errores de medición con respecto al termómetro y al manómetro. Bueno, en el termómetro, la precisión de la medición de la temperatura es una diferencia determinada por la precisión finita entre el valor real y el valor medido. Como, bueno, no se conoce un valor real, solo se puede determinar con cierto rango de probabilidad, en la que se encuentra. Por lo tanto, la exactitud de la medición puede ser determinada por un valor de incertidumbre, que eso está muy relacionado con el error límite, que más adelante les explicaré lo que es el error límite. Y de acuerdo con las recomendaciones, el concepto de error y de incertidumbre se utiliza para definir o describir la exactitud del aparato. Bueno, en el caso de cada termómetro, la precisión está muy relacionada con el error límite. Bueno, el error límite es un cierto
cierto porcentaje de error que, bueno, cada termómetro tiene. Mayormente se puede mostrar como un porcentaje de error del 1%, que no es un valor que afecte enormemente, ya que, bueno, es considerablemente bajo, entonces sí resulta muy preciso, aunque también habría que ver que se utilice de la manera adecuada y que, pues sí, sea empleado de la mejor manera y en las mejores condiciones. De acuerdo al manómetro, el fallo del manómetro puede atribuirse a bastantes razones, entre las cuales pueden ser vibraciones mecánicas, pulsaciones, la temperatura extrema, los picos de presión y sobrepresión, también la corrosión, obstrucción o el uso excesivo inadecuado. Bueno, ahora explicaré, bueno, cada uno. De acuerdo con las vibraciones, estas pueden presentarse de modo que, pues, el dispositivo afecta mayormente a los dispositivos analógicos de acuerdo a sus características. Como sabemos, se muestra una aguja que puede ser como por aquí, bueno, que pues al instrumento estar en constante movimiento, eso afectaría enormemente a la lectura con la pluma, ya que pues puede, bueno, la pluma o la aguja puede variar, ya que no se puede leer o visualizar bien en el momento en el que está vibrando constantemente. La pulsación es muy similar a la vibración. Esta puede mostrarse de manera menos constante y menos notoria, ya que pues pueden mostrarse pulsaciones eventualmente o en algún momento, y estos también pueden afectar a la lectura, pero en menor medida que las vibraciones. Por otra parte, también la temperatura extrema afecta al funcionamiento adecuado del instrumento, ya que pues deben de permanecer en las condiciones adecuadas para las que fue diseñado, y bueno, en ocasiones puede fallar debido a que esto no se toma en cuenta, y pues esas temperaturas pueden afectar enormemente al funcionamiento adecuado. Bueno, ahora hablaré sobre los picos de presión y la sobrepresión, que están muy relacionados. Bueno, los picos de presión pueden ser alteraciones al flujo de presión, ya pueden ser como de repente muy altos y luego bajar muy notoriamente, y esto también afecta bastante al funcionamiento del manómetro y puede afectar también en un futuro, pues, a la calidad o la precisión con la que mide. Y pues la sobrepresión es básicamente lo mismo, mucha presión ejercida, y pues esto afectará al funcionamiento del manómetro al estar en constante presión, y me refiero a presión ya considerablemente alta, y esto puede afectar al funcionamiento adecuado del manómetro. Y bueno, la corrosión puede mostrarse o puede presentarse, mejor dicho, por el uso de elementos o productos o materiales inadecuados o que afecten de manera química a los materiales y las propiedades del manómetro, ya que bueno, pueden hacer reacción y esto ocasionará pues que pues sí se corroa y que puedan borrarse o sí como difuminarse, por así decirlo, los números que se muestran, o pues sí, lo que se muestra en sí, o puede afectar a la pluma, a la aguja también. Y bueno, la obstrucción afecta de modo que cuando hay un elemento, bueno, puede meterse en alguna de las dos entradas bueno, en alguna entrada del manómetro, y esta puede obstruir a la presión real que se esté ejerciendo, por lo que al momento de medir o de leer, dar lectura a la presión, esta no sea
ni remotamente acertado. Y bueno, ya como lo mencioné antes, es muy importante, por lo mismo, considerar las propiedades del material del manómetro, las condiciones en las que debe de estar y también desde un inicio procurar que la instalación sea la adecuada para que el instrumento tenga larga vida y que durante ese tiempo este producto funcione de la mejor manera. Ahora hablaré sobre las aplicaciones en la industria. Bueno, estos materiales, es importante hacer el enfoque a la industria, ya que, es importante que nosotros conozcamos de qué manera pueden mostrarse y, de alguna manera entender cómo es que funcionan o para qué sirven en la industria. Bueno, de acuerdo con el termómetro, estos cubren requerimientos muy estrictos, pueden presentarse en diversas industrias como química, petroquímica, farmacéutica y también alimentaria. Bueno, los elementos, como son considerados elementos de medida o indicación de temperatura, pueden presentarse de diferentes maneras, ya sea con diferentes tipos de sensores o los materiales con los que sean fabricados, esto dependiendo de la industria en la que se quiera aplicar. Y bueno, esto ya conllevaría, pues si se va a aplicar en una industria alimentaria, considerar todo, las características que se necesitan, el material que se necesita, para que sea resistente, para que dure. También hay que considerar el mantenimiento adecuado que debe darse para que, tenga una larga duración y que todo salga de la mejor manera. Y pues sí, también que pueda resistir altas temperaturas, ya que, sabemos que la industria se maneja en altas temperaturas, o también para resistir gas. De acuerdo con el manómetro, este puede, en la industria mayormente se puede notar, de acuerdo con la investigación que realizamos, pueden visualizarse mayormente los manómetros de presión diferencial. Estos manómetros se encuentran en numerosos procesos industriales y se utilizan para el control de dos presiones dentro del proceso. De hecho también este tipo de instrumento puede proporcionar soluciones para el control de procesos, para la calidad y así, como detectar algún fallo de manera eficaz. Y también creo importante definir primeramente lo que es la presión diferencial. Básicamente esto significa la diferencia entre dos presiones aplicadas. Y también ahora les explicaré lo que es un manómetro de presión diferencial. Este es un indicador diseñado para medir y también para mostrar la diferencia de presión entre dos puntos en un mismo proceso. Y por lo general este tiene dos entradas y cada una se conecta a los puntos de presión que se están monitorizando. El manómetro realiza el cálculo a través de sistemas mecánicos internos que funcionan para dar lectura. Mayormente podemos visualizar este tipo de manómetros dentro de refinerías, de plantas petroquímicas también, químicas, para la monitorización de filtros y la medición del nivel de líquido. Para este instrumento explicaré dos usos muy comunes en la industria y mostraré también gráficamente para que se entienda de mejor manera cómo es que se puede presentar un manómetro en la industria. Primeramente hablaré sobre el manómetro de presión, de presión diferencial con respecto a la monitorización de filtros. Primeramente, la filtración sabemos que es muy importante dentro de algunos procesos industriales y es importante como detectar algún fallo o al mal funcionamiento lo más pronto posible, por lo que
En la imagen se puede mostrar el filtro en la parte del medio. En la parte superior se puede encontrar el manómetro con las dos entradas y bueno, el flujo de la presión y pues el curso que sigue. Entonces, la función que está ejerciendo aquí el manómetro es estar con la primera entrada antes del filtro y la siguiente después del filtro. Lo que, bueno, si se presenta alguna variación significativa o muy visible, puede indicar que, bueno, haya sustancias obstruyendo el filtro o pues ya esté contaminado. Y bueno, el operario al darse cuenta de esto, al ver la variación en el manómetro, sabe que debe de cambiar el filtro. Por otra parte, hablaré del manómetro de presión diferencial en la medición del nivel de líquido. Bueno, primeramente se muestra, en los tanques sellados, como es de aquí, suelen tener una capa de gas atmosférica en la parte superior del líquido, que es esta de aquí. Entonces, esta complica la presión de esta capa de gas, se suma a la presión hidrostática generada por la columna de líquido, por de abajo. Entonces, bueno, esto puede complicar el proceso o la medición del nivel de líquido, por lo que, bueno, es muy necesario utilizar este tipo de manómetro para este proceso, ya que, bueno, un manómetro convencional no suele funcionar o no suele ser tan viable para esta situación, ya que, bueno, este manómetro tiene pues las dos entradas y fácilmente puede indicar el nivel de líquido. Y pues acerca de este tema sería todo. Bueno, sobre mi conclusión, puedo terminar o finalizar con que sí es muy importante conocer las características de los instrumentos de medición de acuerdo a la aplicación en que desee basarse. Bueno, en este caso fueron de temperatura y de presión. Entonces, sí es muy importante conocer cómo se utilizan, para qué se utilizan y pues algunas propiedades que pueden tener estos materiales para que al momento de emplearlos en la industria se consideren y alargar la vida funcional del producto. Y pues también es importante conocer la manera en que se emplean, en que se instalan, ya que esto también puede implicar algún efecto dentro de la producción. Al no realizarse de la manera correcta, puede que no tengamos mediciones precisas, puede que implique ya un riesgo al personal, al operario, al no estar bien instalado. Entonces, sí es muy importante conocer sobre esto y, bueno, también las aplicaciones en la industria. En qué campo laboral o en qué mercado, por así decirlo, se puede presentar para, dependiendo pues del enfoque en el que se quiera implementar estos instrumentos, son las propiedades y los aspectos que deben considerarse para que este funcione de la mejor manera. Muchas gracias. Como conclusión, yo puedo deducir que el manómetro y el termómetro son instrumentos que ahora en la actualidad realmente son muy importantes. No solamente me refiero a cuestiones de, por ejemplo, el manómetro de empresas y de maquinaria, también el termómetro en cuestión de salud o científicamente, ya que pues son los que normalmente se utilizan para hospitales o laboratorios. Y el manómetro pues también ayuda mucho a, por ejemplo, las maquinarias de las empresas, a saber qué tanta presión lleva, cómo liberarla, y así como que te avisa de todo. Y pues para mí realmente son muy importantes, y conocer su historia no era algo que yo ya sabía, por ejemplo, de cómo se creó el manómetro hace 150 años por la revolución industrial, pero de ahí empezó su funcionamiento claro y conciso. Al igual que el termómetro, que no sabía, que yo pensaba que desde hace mucho, pero en realidad fue desde el Renacimiento por Galileo Galilei. Entonces se puede aprender mucho
y yo creo que son muy importantes ahora en la actualidad.